¿Qué nombre puede contener tanta gloria? En la suave brisa del Edén, forjada en la tierra recién nacida, alguien se levantó, la voz de su creador mencionando su identidad hacia la vida. Adán, hombre. Y mientras el cielo esperaba con el aliento entrecortado, el creador mencionó otro nombre: Eva, madre de todo ser viviente. Así fue con Abraham, llamado en la promesa como el padre de las naciones. Pedro, la roca sobre la cual la iglesia sería edificada. El nombre llamado a la vida como parte de su destino. Nombre que preparó el escenario para lo que vendría. Porque un niño nos es nacido. ¿Y qué nombre puede contener toda su gloria? Pues Él era el Dios poderoso. Jadeaba el universo mientras se formaba, arrojando rayos de luz desde su presencia, traspasando el vacío, rompiendo las sombras hacia un tapiz de colores. Él es el Dios poderoso, quien rompe nuestra oscuridad, revelando nuestra luz, nuestra verdad en Él. Él era el Padre eterno cuando Israel huérfano necesitaba el toque paternal. Cuando nosotros, afligidos por el dolor, necesitábamos el abrazo de quien nunca nos deja. Cuando nos extraviamos en el oscuro horizonte, es nuestro Padre eterno que ilumina el camino a casa. Él es el príncipe de paz. Y así como Elías, necesitamos oír aquella vocecita entre la confusión. O como David, necesitamos las melodías de su presencia para calmar nuestras mentes angustiadas. Él es asilo en nuestras pruebas, pastor que nos lleva a aguas mansas. Él es el admirable consejero, el Dios que nos consuela en el caos, convirtiendo el desorden en calma y el fracaso en belleza. Es la voz de los marginados, es la dignidad del alma errante. Él levantó al pastor humilde para que fuese un rey, y escogió a los pecadores de Galilea y los convirtió en líderes de la historia. Él es el consolador que rescata a los niños perdidos, rompiendo las cadenas que ataban nuestros sueños y nuestro gozo. El nombre que cruza la eternidad, pregonado en el esplendor de las galaxias, entonado por la pasión de ángeles que rugen en el fervor del cielo, exaltado en el gozo ilimitado de la creación. ¿Qué nombre puede contenerlo? ¿Qué título? ¿Qué nombre único? Pues es nuestro admirable consejero. Él es nuestro Dios poderoso. Es nuestro Padre eterno, nuestro príncipe de paz. ¿Qué nombre puede contenerlo? Emmanuel, Dios con nosotros. Jehová, el gran yo soy. ¿Qué nombre puede contenerlo? La palabra de vida, la luz del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de todo. Nos postramos ante el nombre que sostiene todo con su valor inigualable. ¿Qué nombre puede contener tanta gloria? ¿Qué nombre sino el de Jesús? Clamamos Jesús, clamamos santo, es su nombre. Dos hombres presentan una ofrenda al Señor. Uno trajo frutos de la tierra, el otro los primogénitos de su rebaño. Dios acepta una ofrenda y rechaza la otra. ¿Por qué? Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. La palabra nos dice claramente que Abel ofreció los primogénitos de su rebaño, pero no dice si Caín trajo las primicias de su cosecha. Simplemente menciona que, tiempo después, Caín presentó una ofrenda. Caín cosechó sus granos y después de un tiempo juntó suficiente para traer una ofrenda. Fue bajo sus propios términos.
Dios aceptó la ofrenda de Abel porque fue de las primicias. La ofrenda de Caín fue rechazada porque no era compuesta de lo mejor. Dar las primicias a Dios es algo que requiere fe. Cuando nace el primogénito de un rebaño, no se sabe cuántos corderos más han de nacer. Pero Abel ofrendó el primero con fe. Al contrario, Caín aseguró el hecho de que él mismo tendría suficiente antes de darle algo a Dios. Muchos de nosotros le tratamos a Dios al igual que Caín, asegurándonos que tenemos suficiente dinero antes de ver si hay algo de sobras para Dios. Aun si le damos lo que sobra, Dios no puede aceptar esa ofrenda porque no es de las primicias. Otras historias enfatizan esta verdad. En la narrativa de Jericó, el Señor dio instrucciones estrictas de que ningún israelita debía de quedarse con el botín de Jericó. Todo le pertenecía a Dios porque era la primera ciudad conquistada en la tierra prometida. Fue la primicia. Dios detuvo su bendición de Israel cuando un hombre guardó para sí mismo parte del botín. La primera parte le pertenece a Dios. Se arriesgó mucho más que dinero cuando Abraham ofreció a su primogénito Isaac. Cuando Dios le pidió a Abraham por su hijo, no se esperó hasta tener 10 hijos antes de entregarlo. Dio el primero cuando solo tenía uno que dar. Abraham solo tenía la promesa de tener más hijos. Requería fe para ofrecer a Isaac. Fe que Dios respetó y bendijo. Y Dios hizo lo mismo por nosotros. Dios dio lo primero cuando dio a su Hijo, el unigénito, dado a nosotros cuando éramos pecadores. Dios nos dio a Jesús con la fe de que un día entregaríamos nuestras vidas a Él. El regalo de su Hijo vino antes de la bendición de nuestro arrepentimiento y salvación. Nosotros damos nuestras primicias en la misma manera. Antes de ver la bendición de Dios, lo damos con fe. Dar las primicias de tus ingresos es una forma de decirle a Dios: yo te reconozco primero, te pongo en primer lugar en mi vida, confiando que tú te encargarás de lo demás. ¿Quiénes somos? Así que hoy vamos a ver la tercera parte de esta serie que hemos llamado ¿Quiénes somos? Y debido a que estamos en este mes de diciembre, lo que hemos querido hacer es utilizar este mes para que entendamos el por qué somos hijos de Dios, por qué tenemos una iglesia y por qué está bien ser parte de esa iglesia. Alguien diga amén. Así que recuerden que la primera semana hablamos de la naturaleza de la iglesia y que dijimos que la iglesia es una familia, que la iglesia es un rebaño, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la iglesia es la familia de Dios. Ese primer domingo hablamos de la naturaleza de la iglesia. Recuerdo, y cuando todos participamos de este mensaje, fuimos empoderados con respecto a lo que es la iglesia. Y diga conmigo: he aprendido a amar la iglesia, he aprendido a valorarla, he aprendido a ver que este lugar Dios lo ha puesto para nosotros. Alguien diga amén. Si usted se perdió este mensaje, está en nuestro canal de YouTube, @sugloriatuluá. Allí usted puede repasar lo que hemos venido enseñando estos domingos. Lo segundo que hablamos, y lo hizo la pastora Margie, fue acerca de que la iglesia existe para cumplir ¿cuántos propósitos? 5 propósitos. Y al cumplir estos 5 propósitos que Dios tiene para nosotros, vamos a descubrir nuestra verdadera identidad. Poderoso mensaje, una palabra que estuvo espectacular, que a todos nos llegó y nos tocó. Esto reafirma quiénes somos en Jesús. Y el día de hoy quiero repasar los valores del lugar de su gloria. ¿Cuáles son los valores que más importan en esta iglesia? El lugar de su gloria Tuluá es lo que hablaremos el día de hoy. Así que al ser una iglesia cristiana, tenemos muchos fundamentos en común con otras iglesias cristianas que están en el área metropolitana de Tuluá, en Colombia y en el mundo entero. Y esos fundamentos cristianos que nos identifican a muchos es que somos una iglesia cristocéntrica, es decir, que lo que predicamos en este lugar se basa en el principio de la palabra
palabra descrita y escrita por Jesús. Como cualquier otra iglesia cristiana, nos autodenominamos cristianos, basamos todo lo que hablamos en la Biblia, glorificamos a Dios, somos guiados por el Espíritu Santo, amén, y esos puntos en común nos hacen ser una iglesia verdadera. Dígame a eso. Por eso creemos que el fundamento es la palabra de Dios. Como iglesia nos fortalecemos en la oración, fortalecemos nuestras mentes a través del cumplimiento de su palabra. Somos una iglesia empoderada a hacer misión en los grupos pequeños donde Dios nos ha llevado, y fuimos llamados a cumplir 5 propósitos. Creo que exceptuando el final, en esto concordamos muchas iglesias en la ciudad de Tuluá con respecto a los fundamentos que nos hace ser iglesia. Pero hoy me quiero enfocar en esta mañana en aquellas cosas que hacen el lugar de su gloria un lugar diferente. ¿Por qué? Porque cada iglesia tiene su propia huella dactilar, tiene su propia voz. Al igual que cualquier ser humano, somos únicos, y como iglesia quiero que repasemos los valores que hacen únicos al lugar de su gloria. Este mensaje no pretende competir con ninguna iglesia, no pretende autodenominarnos los mejores, jamás. No pretendo con este mensaje que usted se crea superior a otros, jamás. Pero lo que sí quiero es que juntos hoy identifiquemos por qué usted es quien es, por qué escogió este lugar para ser parte de esta iglesia, por qué amamos el lugar de su gloria. No, muy pobres, amén. ¿Por qué amamos nuestra iglesia? ¿Qué lo motiva a usted a venir desde Farfán? Otros viven en el Victoria, otros inclusive donde las Nieves, lugares lejanos, distantes, Nariño. ¿Qué nos motiva a venir a este lugar? ¿Por qué amamos esta iglesia y por qué el lugar de su gloria es único? Muy bien. Y no digo con esto que otras iglesias no compartan estos valores, solo que en este lugar consideramos la lista que les voy a enseñar en esta mañana como una prioridad, y están arriba con respecto a nuestra iglesia, y hacen que esto nos hace ser únicos y nos hace amar este lugar. Así que diga conmigo: el primer valor en esta mañana es que somos un lugar de segundas oportunidades. ¿A cuánto les encanta esto? Esta iglesia, este lugar es un lugar para empezar desde cero. El lugar de su gloria es un lugar para empezar de nuevo. Es un lugar para nacer de nuevo. Es un lugar donde creemos que existen las segundas oportunidades, que es bíblico volver a empezar, que es bíblico en esta mañana entender que Dios es un Dios de muchas oportunidades. Por eso dice la Biblia que Dios nos mostró su misericordia, y al recibir la gracia y la misericordia de Dios, de allí que no juzgamos a nadie. Dice Efesios 4:22, uno de los versículos lemas de esta iglesia. Los que trajeron su libreta, por favor, apúntenlo en su teléfono, en su agenda, y dice: sean buenos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces entendemos en esta mañana que todos estábamos rotos. Entendemos en el lugar de su gloria que todos necesitábamos recuperación. Y cuando entendemos que en este lugar no hay nadie perfecto, que somos personas que estamos en un proceso de sanidad, entonces somos un lugar, diga conmigo, de gracia. Somos un lugar, diga conmigo fuerte, libre de la vergüenza. Por eso en esta iglesia tenemos muchos testimonios sobre cualquier problema que usted se pueda imaginar en esta mañana. Puede nombrarlo, y cualquiera de esos problemas, aquí hay personas que han sido transformadas, cambiadas, libertadas, renovadas, porque al abrazar la gracia en esta mañana es una segunda oportunidad que Dios nos ha dado. Alguien diga amén. Cuando usted mira a alguien que se desangra, ¿cierto? No le decimos fue culpa suya, no juzgamos, no criticamos, sino que diga conmigo, extendemos una mano para ayudar. ¿Qué hacemos? Extendemos una mano para ayudar. Por eso creemos lo que Pablo le dijo a los Colosenses, capítulo 3:12, y dice: como escogidos de Dios, santos y amados, diga fuerte, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Es decir, aquí nos vestimos para el éxito en el lugar de su gloria. ¿Y cómo lo hacemos? A través del afecto, la bondad, la humildad, la amabilidad, la paciencia.
Por eso el lugar de su gloria, diga conmigo, es un lugar de segundas oportunidades. Esto significa que si aquí hay personas que amamos a Dios, entonces vamos a ser capaces de ¿qué? Demostrar ese amor. Por eso cuando alguien no ha sido amado por Dios o no se siente amado por Dios, es incapaz de dar amor. Por eso queremos que usted sienta el amor de Dios antes que cualquier otra cosa. Alguien diga amén a eso. Y cuando alguien siente el amor de Dios, diga conmigo, es capaz de ofrecerlo a otros. De allí que digamos que en el lugar de su gloria, esta iglesia no es un hotel para santos. Hay muchos hoteles para santos, pero esta iglesia es un lugar para pecadores como tú y yo, y ha sido pensado para que cualquier persona que venga a este lugar se sienta amada y se sienta aceptada. Esta semana nos reuníamos el grupo de pastores del lugar de su gloria aquí en Colombia, y podíamos llegar a un común denominador en los testimonios, en lo que hablábamos, y es que en cada lugar donde existe el lugar de su gloria, la primera impresión que muchos se llevan de este lugar es que aquí manifestamos y mostramos el amor de Dios. Alguien en Bogotá decía, fui al lugar de su gloria Medellín y lo que me cautivó fue el amor. Llegué aquí a Bogotá y lo que me cautivó fue el amor. Y sabe algo, ese día participé online a través de un grupo pequeño con el lugar de su gloria Bogotá, y al final del mensaje, cuando esta persona hablaba esto que acabo de decir, me dijo, y creo que allí en Tuluá también se percibe un amor en la forma como has hablado y has predicado. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? ¿Cuántos han sentido el amor de Dios en este lugar? Amén, amén. Dele ese aplauso a Jesús. Si lo va a hacer, hágalo fuerte. Por eso pensamos poner en la entrada un gran cartel que diga prohibida la entrada a personas perfectas. ¿Por qué? Porque este es un lugar para gente imperfecta. ¿Cuántos aquí tienen luchas? ¿Cuántos aquí tropezamos? Y sabe, sus luchas y sus tropiezos es un mensaje que el alma suya le está diciendo a Dios: necesito su presencia, lo necesito a Él, y necesito un lugar donde pueda practicar una nueva oportunidad. Por eso en esta noche creemos que los fracasos cuentan, las fallas cuentan. ¿Por qué? Porque cuando somos honestos nos regalamos la oportunidad para ser amados. Cuando somos honestos nos regalamos la oportunidad para practicar el amor. Dice Romanos 15:7, Pablo dijo: trátense en la iglesia con el mismo afecto con que Cristo los ha recibido. No importa cuál es su origen, no importa cuál es su problema, no importa cuál es su trasfondo del pasado. Recuerden, esta mañana Cristo te ha recibido, y dice así Dios, ¿qué va a ocurrir? Será glorificado. Usted quiere practicar el propósito de la adoración, diga amén. Entonces tiene que vivir una cultura de segundas oportunidades. Diga, por eso acepto a personas rotas. Y queremos que este lugar esté lleno de gente rota, porque si usted en esta mañana la vida lo ha maltratado, alguien lo ha maltratado, cree que no ha recibido las oportunidades que merece, bienvenido al club. Aquí nadie es perfecto, pero sí existe un Dios perfecto que te va a sanar, que te va a ayudar, que te va a levantar, que te va a restaurar y va a traer una sanidad total e integral a tu vida. Alguien grite amén a eso en esta mañana. Alguien grite amén. Por eso el lugar de su gloria es un lugar de nuevos inicios. Dígalo conmigo, de nuevos inicios. Porque cada santo en este lugar tiene un pasado, pero cada pecador tiene un futuro en el lugar de su gloria. Somos una familia de gente sana que estuvo herida o está herida, pero está siendo sanada. Grite amén. Somos un lugar donde damos la bienvenida a todos. Amén. Amén, amén en esta mañana. Por eso esta iglesia es distinta y es diferente. El segundo valor que importa en el lugar de su gloria y nos hace ser quienes somos, diga conmigo, es que nos enfocamos en desarrollar una fe práctica. ¿En qué nos enfocamos? En que desarrollemos una fe práctica. ¿Qué es una fe práctica? Es decir, somos activos. Diga conmigo, somos activos y no pasivos. Es decir, que nos enfocamos en lo que Dios nos dice que debemos hacer. Es decir, no somos una iglesia simplemente que escucha, sino que aprende y aplica. Ahora, hay muchos lugares
donde solo se predica, pero no se aplica. Y si tú en esta mañana lo que tú oyes no lo practicas, entonces no estás viviendo de acuerdo a la fe. Dice Santiago 1:22, sean ¿qué? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Y qué hacen los oidores? ¿Qué dice? Dígalo fuerte. Se engañan a sí mismos. Así que si alguien dice que lee la palabra y la enseña, pero no la practica, ¿qué está haciendo? ¿Se está engañando a quién? A sí mismo. ¿Por qué? Porque el hecho no es oír la palabra. Hay gente que ha oído la palabra durante 20 años, ha hecho cualquier cantidad de estudios bíblicos, ha asistido a cuanto seminario, ha cruzado en el camino, pero no son practicantes de la palabra. Un famoso predicador de apellido Moody dijo esto hace 100 años y preste atención. La Biblia no nos fue dada para un mayor conocimiento, sino para que cambiara nuestra vida. ¿Por qué? Porque es un manual para vivir. ¿Qué es la Biblia? Un manual para vivir. ¿Qué es la Biblia? Una instrucción de Dios para vivir. Dijo Pablo en 2 de Timoteo, le dijo en 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para aprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿A fin de qué? De que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ahora, este versículo nos da 4 significados de lo que es la Biblia. Número 1, nos enseña el camino que debemos seguir. ¿Qué hace la Biblia? Nos muestra el camino que debemos seguir. Número 2, nos muestra cuando nos salimos del camino. Es lo que Pablo dice, la reprensión. La Biblia te muestra cuando te estás desviando. Tercero, te muestra cómo regresar al camino cuando te has desviado. Esto es lo que llamamos corrección. Y cuarto, cómo permanecer en el camino. Es lo que Pablo dice allí, la instrucción en la justicia. Por eso la Biblia es práctica, digo conmigo, y es realista. Dice Santiago 4:17, todo aquel, léalo por favor, que sabe a qué, hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que, escucha esto, tendemos y nos gusta y nos fascina saber mucho, pero de lo que sabemos y nos gusta saber, ponemos pocas cosas en práctica. Por eso dice la Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús dijo, no todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y subraya lo que sigue, sino el que hace. Póngale una línea a eso. Sino el que ¿qué? ¿Y qué debemos hacer? La voluntad de Dios. ¿Cuántos creen en el perdón? Amén. Pero si tú dices creer en el perdón y no perdonas a los que te han herido, entonces no crees. ¿Cuántos creen en ser pacientes? Pero si no eres paciente en las pruebas de la vida, entonces no crees. ¿Cuántos creen que Dios bendice a través del diezmar? Pero si tú no diezmas, entonces no crees. ¿Qué significa esto? Que si solo practicas aquello que tú crees, entonces eso es lo que llamamos fe práctica. Pero si tú dices saber o hacer y no lo practicas, entonces no es fe. Por eso uno de nuestros valores es tener una fe práctica. Nos enfocamos no en ser oidores de la palabra en el lugar de su gloria, sino en hacedores de la palabra de Dios. El esfuerzo de cada pastor en el lugar de su gloria, donde quiera que está, es ayudarte a que no seas un oidor, sino un practicante de la palabra de Dios. Por eso llamamos a este valor una fe práctica. Y quiero que escribas esto en tus notas. Nos enfocamos en enseñarte a cambiar actitudes y acciones regularmente. Nos enfocamos en enseñarte a cambiar actitudes y acciones regularmente. Entonces, todo lo que enseñamos en este lugar se enfoca en ¿qué? ¿Lo has notado? En que tú puedas cambiar. Por eso cuando nombramos una serie decimos 4 cosas para cambiar, 4 cosas para vencer la depresión, 6 formas de ser paciente. ¿Y por qué hablamos este lenguaje y lo hacemos así? Porque queremos darte una palabra práctica que tú puedas llevar a la acción. Queremos que te enfoques en cosas que te ayuden a ser mejor cada día. Alguien diga amén a esto. Alguien diga amén a esto. Dice Mateo 28:20. Jesús dijo, enséñales, y escucha esto, a hacer todo lo que me has mandado. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia que tenemos que hacer?
Enseñar a hacer a las personas. ¿Qué hace el lugar de su gloria? Enseñar a qué? A hacer. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer con lo que te enseñamos a hacer? Si tú practicas la palabra de Dios, entonces este valor del lugar de su gloria va a tomar una relevancia importante en tu vida. Alguien diga amén a esto en esta mañana. Número 3, diga conmigo, definimos un camino para poder crecer. Definimos un camino para qué? Para poder crecer. Esto quiere decir que te damos una forma práctica para crecer. Ahora, su gloria no inventó esto. Esto no es un modelo inventado por el pastor Gerleín, por el pastor Julián, por la pastora Margie Marión. ¿Por qué? Porque practicamos el modelo bíblico que Jesús nos enseñó con respecto al discipulado. ¿Qué hizo Jesús? La gente llevó a las personas de un crecimiento de no ser creyentes a ser creyentes, y luego al estar en la fase de ser creyentes, lo llevó a ser creyentes maduros, y cuando ya eran líderes maduros, entonces los mandó en misiones. No sé si me haga entender. Dios llamó a Pedro, un no creyente, lo convirtió en un creyente. Luego de ser creyente de Jesús, pasó por un proceso de maduración. Luego, cuando él vive esa experiencia de maduración, Jesús sale a ese encuentro, ya lo saben, allí en la playa, le hace el desayuno, de allí lo comisionó a ser pastor de su iglesia. Es decir, que llevamos un modelo el cual Jesús nos enseña de ir al ser un expectante, a morir por causa del Evangelio, en pro del Evangelio. Vivimos el modelo de Jesús, de gente sin compromiso a gente comprometida con Jesús. Alguien diga amén. Dice Hebreos 6, versículo 1, y subraya esta palabra dejando, y dice, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, y subraya esta palabra, avancemos. Diga conmigo, avancemos. ¿Hacia dónde? Hacia la madurez. Ahora, nota esto. El crecimiento, ¿qué es? Es un viaje. El crecimiento espiritual y personal es un viaje donde dejamos cosas atrás, donde soltamos las cosas viejas, donde avanzamos. Y diga conmigo, esto implica acción. Diga conmigo, movimiento. Diga conmigo, progreso. Por eso quien llega al lugar de su gloria y se compromete con Dios y con el lugar de su gloria es una persona que avanza, que entra en acción, que pone movimiento en su vida, y hay un progreso gradual de crecimiento en su vida. Dice Proverbios 4:26, traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro. Ahora, ¿qué significa? Que debemos permanecer en el camino, pero nota esto, y esto implica que hay una senda, es decir, hay un trayecto, hay un camino, hay una estrategia para tu crecimiento. Ahora, ¿cómo ofrecemos ese camino definido? ¿Cuál es la estrategia del lugar de su gloria para que tú puedas encaminarte en tu crecimiento personal? Diga conmigo, mediante a procesos de formación vida. Somos diferentes, ¿por qué? Porque ofrecemos un mecanismo bíblico que hemos denominado procesos de salvación, de formación vida. ¿Qué significa esto? Voy a comparar algo. Muchas iglesias se ocupan solo en salvar personas. Y cuando tú solamente te enfocas en salvar a personas, es como un autobús que entran por una puerta, pero saldrán por otra. ¿Por qué? Porque a quienes hemos llevado a la salvación, hay que llevarlos también a un proceso de madurez, de crecimiento. Pero si tú llevas a la gente salva solo a un proceso de crecimiento, entonces si se quedan allí, nunca van a servir, nunca van a descubrir sus dones, nunca van a descubrir talentos, van a ser cristianos de banca. No sé si me haga entender, si me he hecho entender, diga amén en esta mañana. Entonces, ¿dónde debo llevarlos? No solamente a ser salvos, no solamente a crecer, sino que se conecten con sus dones, talentos, habilidades. Y si nos quedamos allí en esa tercera fase y no los comisionamos, entonces se quedarán sirviendo en la iglesia, pero nunca serán iglesia de puertas afuera. No sé si me he hecho entender. Por eso el lugar de su gloria es un lugar donde pasamos por etapas de crecimiento, donde llevamos a la gente a ser salva, los conectamos con Jesús, donde te conectamos con un proceso de crecimiento espiritual que llamamos dentro del discipulado, es el segundo paso. Te conectamos con tu misión de vida, que es dar a
a conocer a Jesús y te conectamos con tu significado de vida, con tu propósito, y eso lo encuentras cuando descubres que tienes dones, talentos, habilidades. Dios te ha dado algo único y irrepetible que puesto en manos de Dios puede servir a otras personas. Alguien diga amén. De allí que el ser humano pasa por muchas etapas de crecimiento. Cuando hay un bebé, ¿qué es lo primero que aprende a ser un bebé cuando sale del vientre de mamá? ¿Qué? Diga conmigo, respirar. Y por eso muchos médicos, no sé si lo siguen haciendo, antiguamente le daban ¿qué? Una nalgada al bebé, el bebé lloraba, eso significaba que estaba vivo, eso significaba que tenía que respirar, y luego de respirar ese bebé aprendió a dormir, aprendió a comer, luego con el tiempo aprendió a caminar, luego aprendió a hablar, y así sucesivamente. ¿Qué ocurrió? Una etapa de crecimiento. Por eso el lugar de su gloria, diga conmigo, es un lugar para crecer. No lo estoy oyendo en esta mañana. ¿Es un lugar para qué? Para crecer. Es un lugar donde te vamos a enseñar a conocer a Dios. Donde vas a aprender a amar a Dios. Donde aprendes a relacionarte con Dios. Y cuando aprendemos a amar a Dios, aprendemos a amar su familia. ¿Qué es lo que más necesita un creyente el día de hoy? Diga conmigo, una familia. Porque en el ejemplo de ese bebé, este bebé aprende todo esto porque está bajo el seno de ¿qué? De una familia, bajo el cuidado de un papá, de una mamá. ¿Qué necesita ese bebé? Comida, pañales, necesita el cuidado de un adulto. Así que por eso cuando alguien viene a este lugar, diga conmigo, se conecta con una familia donde es cuidado, donde es alimentado, donde es preparado, donde es empoderado y donde puede conectarse con el Padre Celestial. De aquí que digamos que un cristiano sin iglesia, ¿qué es? Es un huérfano espiritual. Si no te congregas, si no haces parte de una comunidad, si no haces parte de una iglesia, eres un huérfano espiritual y esa no es la voluntad de Dios para ti. Alguien diga amén. Por eso usamos campañas, usamos clases, usamos pactos de membresía, usamos grupos pequeños con el fin de que puedas conectarte con la iglesia. Dice 2 Corintios 3:18, y el Espíritu del Señor nos va transformando ¿de qué? De gloria en gloria, y cada vez nos parecemos más a Él. ¿Quién es ese Él? Cristo. Es decir, tenemos un camino definido de crecimiento espiritual. El cuarto valor que hace única a esta iglesia, diga conmigo, es llevar una vida. ¿De qué? Por favor, léalo fuerte en pantalla. Llevar una vida de amor en acción. Quiere decir que el lugar de su gloria no solamente habla de amor, sino que estudia el amor, practica el amor, define el amor. ¿Por qué? Porque somos una iglesia que ama a Dios y ama a la gente. Amén. Y diga conmigo, eso debe notarse. Tenemos que mostrarlo. De aquí que Juan, 1 de Juan 3:16 al 18, Juan el apóstol del amor dice esto: en esto conocemos lo que es el amor. ¿En qué conocemos? En que Jesucristo entregó su vida por nosotros, y así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, pregunta, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Que nuestro amor, dice Juan, no sea solo de palabra, ni de labios para afuera, sino que amemos de veras y demostremos con hechos ese amor. Por eso somos una iglesia que pone el amor en acción. De allí que tenemos una fundación que es a través de la misma articulamos toda la obra social dentro, fuera de la iglesia. ¿Cómo se llama? Amor en acción. ¿Cómo podemos mostrar amor a Tuluá? A través de amor en acción. ¿Cómo podemos decirle al mundo que esta iglesia ama a la gente? Por ello, nuestro foco de atención cuando practicamos el amor en acción es incluso gente que nunca ha venido a la iglesia. Este año repartimos cientos de regalos a niños dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Este año llevamos muchos mercados a mucha gente necesitada dentro y fuera de la iglesia, porque no solamente hablamos de amor, sino que practicamos el amor. De aquí que entendemos en esta iglesia que no todos son programas, sino que el amor es un valor personal de esta iglesia. Alguien diga amén.
Es parte de nuestra cultura. Por eso decimos en este lugar, si ves una necesidad, llénala. No esperes que tu pastor te diga, haz o practica el amor a otro. Simplemente actuamos en base al amor. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Si tú quieres ser como Jesús, practica el amor. Y cuando Dios ponga a alguien en tu vida para mostrar generosidad y gracia, es la forma en como Dios nos prueba a ver si nos estamos pareciendo a Jesús. Número 5, quinto valor, diga conmigo, creemos en empoderar a los miembros. Y diga conmigo, cada miembro es un ministro. Ahora, ¿qué creemos? Que todos los que están en este lugar, sin excepción de personas, hemos ido a ser llamados servidores y ministros de Dios. No todos somos pastores, pero todos sí podemos servir a Dios de una forma u otra. ¿Qué quiere decir? Que Dios en tu corazón puso los elementos necesarios para que tu vida, tus experiencias, tu esencia misma como persona pueda servir a Dios. De aquí que nosotros nos preocupamos y nos ocupamos en empoderar a cristianos, en personas que se conviertan en ministros. Y dice la Biblia en 1 Corintios 12:27, todos ustedes, subraye esto, todos ustedes, ¿qué ocurre? En conjunto, ¿qué somos? El cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte, ¿de quién? De ese cuerpo. Ahora, el pastor no es el cuerpo de Cristo. Díganme a eso. Amén. Aunque soy bastante alto y mi esposa me dice, ¿se está engordando? No soy el cuerpo de Cristo en individualidad. ¿Por qué? Diga por qué. Porque aquí todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Ahora imagínese un rompecabezas. ¿Usted alguna vez ha armado un rompecabezas? En mi niñez era uno de los regalos preferidos. Me gustaban los rompecabezas y entre más fichas mejor. Pero imagínese un rompecabezas que usted se tira 15, hay algunos que se tiran 2 meses haciéndolo y le falte una ficha. ¿En qué se va a enfocar usted? En la pieza que falta, ¿cierto? Usted levantará los cojines, los sillones, la alfombra. Esa ficha tiene que aparecer, porque aunque usted haya puesto 2000 fichas y falta una, se verá incompleto. De la misma forma, si usted no usa sus talentos, diga conmigo, si yo no uso mis talentos, no puedo bendecir a otros. Y si yo no uso mis talentos, yo no puedo bendecirle a usted. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? De allí que la Biblia dice en 1 Corintios 12, 21 y 22, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede decirle a la cabeza a los pies, no las necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son ¿qué? Indispensables. ¿Cuántos han visto su vaso? ¿Cuántos han visto sus pulmones? ¿Cuántos conocen cómo es su corazón? El suyo, no el de otros. ¿Cuántos han visto su hígado? No importa si usted no lo haya visto, usted sabe que sin ellos usted no puede vivir. Son indispensables en su cuerpo. Ahora, ¿cuántos han visto sus uñas? ¿Cierto que sí? ¿Cuántos podrían vivir sin una uña? Amén. Por ahí seguro que hay alguno que le falte una uña. Amén en esta mañana. Pero quiero decirte, en este lugar, aquí no hay personas que no sean importantes. Diga conmigo, aquí todos somos importantes. En esta iglesia todos importan. En esta iglesia todos son necesarios, porque creemos que cuando empoderamos la iglesia, cada cristiano es un ministro y cada ministro es importante en la obra de Dios. Si el mundo te rechazó, si el mundo te excluyó, si tu familia no te tiene en cuenta, si en tu trabajo te menosprecian, si en tu círculo de amigos consideran que no eres clave ni importante, en este lugar, la iglesia de Jesús, la familia de Dios, eres importante porque tienes valor para Dios, porque eres importante para Dios. Y si lo eres, ¿por qué no te conectas con Él? Amén en esta mañana. ¿Cuál es la conclusión? Que lo pequeño no significa que no es importante. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos está viendo, y todo lo que tú hagas para Dios en tu servicio, Dios lo ve y Él lo considera importante. De allí que nosotros en procesos de formación vida enseñamos en el 4º nivel, diga conmigo, ministerio. ¿Y qué hacemos en ministerio? Como lo hemos llamado, te conectamos con esa parte de tu vida que Dios formó para que puedas saber en qué le puedes servir a Dios. Hay un ministerio que te va a ayudar a que descubras a través de algo que llamamos perfil ministerial, cuáles son tus dones, cuáles son tus habilidades,
cuáles son aquellas cosas en las que eres bueno, te sientas con esa persona, te entrevistas, esa persona te ayuda a saber para qué eres bueno, y cuando te conectas con ello, entonces encuentras significado en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos ya casi terminando. Diga conmigo, sexto valor, nos basamos en una fe audaz. Es decir, diga conmigo, somos una iglesia que tomamos riesgos. Y si tú estás buscando una iglesia donde exista un statu quo, es decir, donde nunca se rompan esquemas y se busque una comodidad, este no es el lugar para ti. Pero gracias a Dios hoy hablo con personas que quieren crecer. Ayúdenme por favor, que quieren ser mejores, que quieren alcanzar nuevas cosas en el Señor. Por eso siempre tomamos riesgos, siempre estamos creciendo, siempre llevamos a cada miembro a un cambio permanente. Estamos dispuestos a dejar las cosas viejas en el pasado, estamos dispuestos a vivir en lo nuevo de Dios. No importa si hay sacrificio, no importa si hay dolor, porque como iglesia queremos ser una iglesia que alcance lo mejor de Dios. Por eso creemos que los cambios son buenos, por eso tomamos riesgos de fe. ¿Cuántos han asumido riesgos de fe? ¿Cuántos han cambiado en su vida? Hemos dejado malos hábitos porque creemos en el cambio. Dice Hebreos 11:6, sin fe ¿qué? Y Romanos 14:23, todo lo que no se hace ¿con qué? Con convicción, con la convicción que da la fe, ¿qué es? Es pecado. Número 7, diga conmigo, séptimo valor, somos una iglesia auténtica ¿en qué? En nuestras relaciones. Ahora, esta me encanta esta. ¿Qué significa? Diga conmigo que en este lugar no tengo que fingir, no tengo que usar máscaras. ¿Cuántos han ido a un lugar y se han puesto máscaras? Han fingido, ¿cierto? Yo recuerdo personas que yo conozco y tú te las encuentras en una fiesta, son súper educados, son tranquilos, son amables, pero conoces el trasfondo de esa familia y gritan y hablan fuerte y son groseros. ¿Y qué hacemos? Constantemente usamos máscaras, nos mostramos de otras formas, pero en el lugar de su gloria nos mostramos transparentes, podemos ser honestos. ¿Por qué? Porque no importa cuánto apeste tu vida, en esta mañana aquí hay un Dios que soluciona, que restaura, que sana y que salva. Por eso este es un lugar para ser real, este es un lugar para ser auténtico, porque cuando somos auténticos y reales mostramos las debilidades y podemos ser empáticos con las luchas que otros tienen. Ahora, mire algo tan sencillo. Si yo solamente hablara aquí de fortalezas, de lo bien que me va en la vida, de los lugares que he visitado, de lo bueno que soy, de los logros alcanzados, ¿sabe qué genera eso? Un muro de división entre usted y yo. Pero cuando yo hablo de mis luchas, cuando yo hablo de mis debilidades, si yo les contara las luchas matrimoniales que hemos tenido en épocas del pasado, si yo le contara de las experiencias dolorosas que hemos vivido en mi familia, si yo le contara de los momentos de angustia que hemos pasado, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a generar empatía unos con otros. Y usted se va a dar cuenta que en este lugar sus debilidades van a servir para construir fortalezas. De allí que desarrollamos una identidad auténtica, diga conmigo, mediante grupos pequeños de amistad y amistades espirituales. Por eso los grupos pequeños de amistad en el lugar de su gloria son su corazón. Esta iglesia bombea, respira y vive porque hay grupos pequeños de amistad. En las multitudes yo no puedo ser auténtico, pero si haces parte de un grupo pequeño de 4, 5, 6 personas, en ese lugar puedes mostrarte como eres. ¿Por qué? Porque allí tú puedes sentir y ser empático con otras personas. Ahora pregunto, ¿cuántos hacemos parte de un grupo pequeño de amistad? ¿Cuántos hacen parte de un grupo pequeño de amistad? Y si tú no haces parte, yo te invito que al finalizar esta celebración, pregúntale a alguno de los líderes, Alejandro, Lisset, Margie, Marión, Daniela, muchos aquí son líderes, pregúntales, ¿cómo puedo ser parte de un grupo pequeño de amistad? ¿Sabes que el modelo bíblico de la iglesia se desarrollaba en grupos pequeños? Los que escucharon el mensaje del miércoles, Pablo habla de un hombre que se llamó Gallo, y Gallo era un hombre muy rico, y en su casa tenía un grupo pequeño de amistad tan grande que era como una iglesia. Y Pablo lo felicitaba por eso. Digan conmigo, por eso en esta iglesia crecemos grande en nuestras celebraciones.
Esto es una celebración. Aquí hay muchas personas, pero crecemos pequeños al mismo tiempo. ¿A través de qué? De los grupos pequeños de amistad. Hebreos 10, 24 y 25 dice: busquemos la manera de ayudarnos unos a otros, a tener más amor y hacer el bien, y no dejemos de ¿qué? De asistir a nuestras reuniones, como hacen algunos. ¿Cuál era el hábito de la iglesia primitiva? Hacían parte de ¿qué? De celebraciones, de grupos pequeños. Y cuando esto lo hacemos, ¿qué traemos? Ánimo unos a otros. Y dice Job 6:14, un versículo hermoso. Dice Job: un hombre desesperado debería tener ¿qué? El apoyo de sus amigos. Aun cuando hubiera pecado contra el Todopoderoso. Ahora, ¿qué significa este verso? Dice que hay gente desesperada, hay gente en medio del dolor, hay gente en medio de depresiones, hay gente angustiada, pero cuando esas personas se conectan con un grupo pequeño, se conectan con alguien que va a orar por ellos, que los va a ayudar, que los va a aconsejar, que los va a animar. Incluso muchas veces no necesitamos hablar, un abrazo trae sanidad, y eso hace este lugar de su gloria, eso hace esta iglesia, eso hace esta comunidad. Nos conectamos unos a otros en comunidad, en iglesia, en adoración, pero también a través de grupos pequeños de amistad. Y número 8 y último, aquí finalizamos. Diga: somos una iglesia creativa para alcanzar. ¿A quién tenemos que alcanzar? Al no creyente. Y dice Primera de Corintios, Pablo en el capítulo 9 del 19 al 23, dice: me hago siervo de todos para poder ¿qué? Ganarlos a todos. Cuando estoy con judíos que sigan la ley de Moisés, me adapto a ellos a fin de ganarlos para Cristo, y cuando estoy con gentiles, trato de mezclarme con ellos tanto como puedo para ayudarlos y llegar a ellos. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Independientemente de cómo sea una persona, trato de encontrar cosas en común con ella. Es decir, que de esto trata la creatividad. ¿De qué? De alcanzar a otros creyentes, de alcanzar a no creyentes, de alcanzar a gente que está perdida, de alcanzar a quien está pasando un momento difícil. De allí que en el lugar de su gloria nos enfocamos en programas a través de los cuales podamos llegar a las personas que hoy necesitan a Jesús. Por eso aquí lo intentamos todo. Si no fallas, no lo consigues. Thomas Edison descubrió 1000 formas de no hacer un bombillo para hacer un bombillo. De allí que hemos salido a evangelizar, hemos ido a clínicas, hospitales, hemos dado regalos. Recuerdo que Jennifer y Juan David, años atrás, en la 14, hicimos una alfombra roja, ¿se acuerdan? Y salía un grupo de personas y decían: oye, no puedo creer que estés aquí, ¿me regalas un autógrafo? La gente quedaba impactada, y ese programa llevaba como fin llevarlos a ver lo importantes que son para Jesús. Eso es evangelismo creativo. Hemos traído humoristas a este municipio. También en la 14 venía alguien de Sábados Felices ese mismo día, un humorista reconocido en este país. Se esperaba mucha gente, pero sabe que este evento no fue tan asistido como el que hizo el lugar de su gloria. Fueron más de 600 personas a ese lugar, y a través de un humor sano dimos a conocer el mensaje de Jesús. Por eso, diga conmigo: ayúdanos a ser creativos. En esta iglesia necesitamos personas que se conecten con otros, que amen a las personas, que amen evangelizar y que amen en esta mañana para que otros puedan llegar a conocer a Jesús. De allí que Jesús dijo: no se pone el vino nuevo ¿en qué? En odres viejos. ¿Cuántos creen en esto? Díganme amén. Así que esto es el lugar de su gloria. Un lugar nuevo, un lugar para creer, un lugar para ser desafiado, un lugar para conectarte con Jesús, un lugar para amar, un lugar para ser amado, y un lugar donde tú puedes practicar el amor de Jesús con otras personas. Si alguien quiere ser parte de esta iglesia, este es tu lugar. Si alguien quiere crecer, este es tu lugar. Si alguien quiere sentirse amado, este es tu lugar. Si alguien quiere amar a Dios, este es tu lugar. Si alguien quiere conectar con Dios, esta es tu iglesia, esta es tu familia, esta es tu comunidad. Ama a Dios y ama el lugar de su gloria. Ponte en pie en esta mañana y oremos juntos a Jesús. Hey!
paz corre por las calles, vas envolviendo cada corazón, y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad, y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Nos une la paz, la fe y la esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra,